7 historias de terror reales en campamentos, confirmado lo que nunca dijeron en la madrugada. Era la noche más oscura que se pudiera imaginar. El campamento de la selva estaba envuelto en un silencio sepulcral, tan pesado que la respiración de los chicos sonaba como un eco distorsionado. Luces parpadeantes, sombras que danzaban entre los árboles, y una inquietante sensación de que algo los observaba desde las profundidades de la oscuridad. Cada crujido de las ramas parecía un susurro, una premonición de lo que estaba por venir. La historia que se contaba alrededor de la fogata era más que una simple leyenda, era un susurro escalofriante que corría por los campistas. Cada año, alguien desaparece, alguien que nunca vuelve, cada rincón del campamento tenía su propio secreto. La cabaña más antigua, cerrada desde hace años, emanaba un olor a moho y a tragedia. Se decía que una niña había sido vista en sus ventanas durante la luna llena, su risa resonaba como un canto de sirena, seduciendo a los desprevenidos. Y aquellos que entraban, jamás regresaban. Ese verano, un grupo de amigos decidió desafiar las advertencias. No sean cobardes, decían, riendo nerviosamente mientras cruzaban el umbral de la cabaña. Con linternas temblorosas y corazones latiendo como tambores, descendieron al sótano, donde los ecos de risas infantiles parecían provenir de la penumbra. La tensión se palpaba en el aire, cada paso podría ser el último, pero lo más inquietante era el antiguo diario encontrado entre las ruinas. Sus páginas estaban manchadas de algo que parecía sangre y escritos en garabatos nerviosos contaban sobre un ritual oscuro, un pacto que ataba a las almas de los desaparecidos al lugar. No vuelvas a salir, advertía un rayo de desesperación en el papel arrugado. Era como si la cabaña misma estuviera viva, deseando apoderarse de nuevos espíritus. Justo cuando empezaban a sentir aquel ardor en el pecho, un grito desgarrador cortó el aire, y todo pareció calarse en un silencio helado. Los amigos se miraron, con los ojos abiertos como platos, el miedo les subía por la garganta como un nudo imposible de deshacer. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertir. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale clic a ese botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras el aire vibraba con la histeria del grito, la oscuridad pareció tragarse todo. Una sombra se deslizaba por el borde de su visión, una figura menuda con una mirada perdida que enviaba escalofríos hasta lo más profundo del alma. El tiempo se detuvo y una certeza helada corrió por sus venas, no estaban solos. ¿Quién sería esa figura inquietante en la penumbra? ¿Acaso era uno de los espíritus atrapados, buscando su liberación? La noche apenas comenzaba y ellos ni siquiera sospechaban lo que descubrirían a continuación. La figura se acercaba lentamente, emergiendo de la oscuridad como un espectro. Los corazones de los chicos latían al unísono, como un tambor de guerra. Su respiración se hacía más agitada, cada exhalación llenaba el sótano de un sudor frío, y la linterna comenzó a temblar en manos de Javier. Tuvieron que obligarse a no retroceder. Es solo una sombra, murmuró Carla, temblando. Puede que sea un reflejo desde cuando las sombras tienen ojos, respondió Lucas, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que parecía flotar a unos pocos pasos de ellos. La luna, que apenas iluminaba el interior de la cabaña, resaltaba unos ojos brillantes y vacíos que parecían mirar a través de ellos. Esa mirada helada fue suficiente para que su valiente fachada se derrumbara como un castillo de naipes. Sin pensarlo, todos se agruparon, apretándose unos contra otros, esperando que el eco de su miedo no llamara la atención de algo más. Fue María, siempre la más valiente del grupo, quien rompió el silencio. ¿Quién eres? Su voz tembló, pero el desafío estaba ahí, luchando contra el hechizo aterrador que parecía paralizarlos. La figura no contestó, en su lugar, una risa estridente resonó en la cabaña, envolviendo el espacio con un aire aún más opresivo. ¿Te gusta jugar, niña hermosa? Era una voz infantil, pero retorcida, como si algo oscuro ocultara la alegría inocente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, comenzaron a retroceder, dando pasos torpes hacia atrás, pero la sombra avanzó con ellos.
El diario que había encontrado Javier caía de sus manos, abriendo una página que parecía brillar con una luz sobrenatural o era su propia imaginación desbordada por el miedo. «Encuentra la salida», gritó Javier tras ver que la figura comenzaba a moverse con más velocidad. Con el estómago revuelto y un miedo palpable, buscaron la escalera que los había traído a aquel lugar maldito. Cada paso provocaba un crujido ensordecedor, resonando como si el suelo mismo se quejara de su presencia. Sin embargo, cuando alcanzaron la escalera, se dieron cuenta de que la sombra había desaparecido. La luz de la linterna iluminó el suelo vacío, pero el aire seguía tenso, pesado como si algo los estuviera aplastando. Habrían logrado escapar. De repente, un susurro helado flotó en el aire. «No pueden salir, no pueden salir», resonaba, atrayendo cada vez más la atención del grupo. Reunidos en el umbral de la puerta, se atrevieron a mirar atrás y la figura acechante volvió a aparecer, esta vez más cerca, con un rostro que era una mezcla inquietante de risas y lágrimas. «Vámonos, por favor», imploró María, hiriendo el silencio con su súplica. Pero antes de que pudieran salir, algo los detuvo. Un eco del futuro resonó en sus mentes. «Un sacrificio se exige cada año», envolvió sus pensamientos como una telaraña, y comprendieron el verdadero horror. «Debemos decidir quién se queda o todos nos quedaremos», dijo Lucas, y la pregunta se cernía sobre ellos como un clima electrificado. Temblaban, no solo del miedo, sino de la traición que la respuesta podría implicar. En ese momento crucial de desesperación, la puerta se cerró violentamente a sus espaldas, como si la cabaña misma se negase a soltarlos. La risa infantil se transformó en un llanto desgarrador y, en medio del caos, sintieron como la tierra vibraba bajo ellos. El ritual había comenzado, y sus almas ya estaban marcadas. ¿Quién sería el elegido para nunca volver? En la oscura cabaña, el eco de su destino resonaba como un mal presagio. La noche apenas comenzaba, y su valentía sería puesta a prueba de maneras que nunca antes imaginaron. ¿Podrán encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde? El eco del llanto resonó en los muros de la cabaña, un sonido tan estridente que parecía cortar el aire frío que les rodeaba. Javier, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente, giró hacia sus amigos, cuyas caras estaban pálidas como fantasmas. «¿Qué hacemos?», murmuró Lucas, sus ojos brillando con miedo. «Si no decidimos, podría ser el fin para todos». Las palabras pesaban como piedras en su interior. La idea de sacrificar a uno de ellos era tan repugnante que el estómago de María se revolvió y, sin pensar, retrocedió un paso. No puedo hacer eso», susurró, temblando. Una sombra pasó por su rostro al mirar a la figura solitaria en un rincón de la cabaña. La figura había comenzado a transformar su risa en un canto melancólico, un canto que venía desde lo más profundo de la tierra. «Quizás hay otro camino», interrumpió Javier con una voz temblorosa, intentando anular la locura que lo rodeaba. «¿Cómo?», preguntó Carla, su voz quebrada. «Ya hemos intentado todo. Ni siquiera podemos salir de aquí». La linterna parpadeó, como si algo manejara la energía de su única fuente de luz. Ese diario, la frase dejó los labios de Javier como un eco. «Quizás si encontramos lo que dice». Corrió hacia el libro abandonado en el suelo, los dedos temblorosos hojeando sus páginas amarillentas, buscando a tientas respuestas ocultas. El canto se intensificaba, convirtiéndose en un rugido ensordecedor que resonaba en su mente. «No. Déjalo ya, Javier, no es momento de leer cuentos», gritó Lucas, intentando frenar el avance de la locura. «Cállate», respondió él de inmediato, atravesado por una rabia repentina. «Esto puede ser nuestra única oportunidad». Al final de una página, la luz de la linterna iluminó un pequeño dibujo, un círculo con 5 símbolos dentro, rodeado por lo que parecían ser figuras danzantes. «Aquí», gritó Javier, con más certeza que antes. «Habla de un ritual, de una salida en la noche de sacrificio. Debemos encontrar estos símbolos». Pero el llanto se hizo más fuerte, como si la cabaña misma se burlara de su desesperación. La luz de la linterna titiló de nuevo, proyectando sombras en los rostros de sus amigos, que se retorcían en manjares de miedo y confusión. «¿Qué tal si no estamos solos?», musitó Carla, y todos se quedaron parados, el horror en sus ojos reflejando el sufrimiento inmortal de quienes habían pasado por allí antes. «Puede que haya otros atrapados como nosotros, quizás ellos sepan». «No hay tiempo para eso», cortó Lucas, su voz sonando casi aullido. Desde un rincón oscuro, como un espectro, la figura sonrió, sus ojos iluminándose como faros en la noche. «Siempre hay tiempo para jugar».
La voz infantil reverberó en sus mentes, perturbando sus pensamientos. Una idea se deslizó entre ellos, la invitación a rendirse al juego tétrico que les ofrecía. En su rincón de desesperación, el tiempo comenzó a fluir con más lentitud. Las emociones, ahora volátiles y crueles, se reflejaban en sus rostros. Os dedicaremos una canción, dijo la figura, y en ese instante, la cabaña tembló, los muros resonaron como si fueran parte del mismo terreno. Los símbolos del diario comenzaron a brillar, hasta que toda la sala pareció cobrar vida, pero no había un camino claro. La pregunta aún flotaba entre ellos, ¿quién pagaría el precio? Javier sintió el peso de su corazón estallar en su pecho. Era ahora o nunca. Si hay algún espíritu aquí, que se muestre. Queremos escapar. La figura alzó los brazos, y las sombras de la cabaña comenzaron a desprenderse de los muros, dibujando formas vagamente humanas, como si las almas perdidas estuvieran despertando. En el aire, un grito desgarrador resonó, llenando el espacio con un horror aplastante. Entonces, en lo alto, entre las sombras, una voz retumbó. Elige o el sacrificio será para todos. La agonía de la decisión pesaba sobre ellos mientras miraban a su alrededor, cada uno enfrentando la posibilidad de perder a un amigo. Enfrentados al horror de lo desconocido, entendieron que lo que fuera que estuviera por venir era la decisiva y así. El momento llegó, el terror se volvió inevitable. ¿Quién se quedaría, y quién conseguiría escapar antes de que el sacrificio reclamara sus almas? Externamente, el viento sopló furiosamente contra las paredes de la cabaña, envolviendo sus mentes en un velo de confusión. Mientras el eco de la elección resonaba en el aire, la penumbra del futuro les esperaba con ansias. ¿Podrán los chicos superar el abismo del sacrificio o caerán en la oscuridad para siempre? Las sombras comenzaron a bailar cada vez más rápido, como si el ritmo de sus movimientos fuera dictado por una música oculta. Javier, aún temblando por el terror, se sintió incapaz de apartar la vista de la figura que ahora parecía alimentarse de su miedo. Debemos actuar, murmuró, la voz entrecortada, mientras sus amigos lo miraban con desesperación. ¿Pero cómo? Este es un juego macabro, gritó Lucas, su capacidad de resistencia a punto de quebrarse. La figura, ajena a su angustia, sonrió aún más, sus ojos iluminados por un fuego interno que sacudía los cimientos de su cordura. María se llevó las manos a la cara, sintiendo que el aire escaseaba, mientras la idea de sacrificio la envolvía. No puedo dejar que esto nos consuma, exclamó, resolviendo buscar alguna manera de revertir la situación. Si no elegimos, ¿qué significa eso? Posiblemente el sacrificio recaerá sobre todos nosotros. Debemos romper el círculo, se atrevió a sugerir Carla, su voz temblando. Quizás esos símbolos sean nuestra única salida. Así podemos llegar hasta allí, apuntó, señalando el símbolo que iluminaba el diario. Si nos unimos, tal vez hay una forma de hacer el ritual juntos. Aunque la propuesta llenó de esperanza a algunos, la sombra de la figura continuaba dominando la cabaña, burlándose de sus esfuerzos. Romper el círculo, rió, y a cada palabra, el eco se hacía más profundo, reverberando en sus mentes. ¿Y creen que les dejaré escapar tan fácilmente? Javier se plantó ante sus amigos, su pecho hinchado por un valor repentino. No tenemos otra opción. Nos uniremos, recordaremos lo que somos, amigos, lucharemos juntos. Debemos hacer que los símbolos se activen. Mientras la cabaña crujía, los amigos se alinearon entre los símbolos dibujados en el suelo. Sus manos temblaban al unirse, como si intentaran formar un vínculo inquebrantable. La figura se detuvo, mirando con un interés sombrío. ¿Qué pueden hacer unos simples mortales en mi presencia? Al gritar el nombre de cada símbolo en unísono, la habitación explotó en luz y oscuridad. Múltiples voces comenzaron a resonar entre ellos, superponiéndose en un cántico extraño que los sumergió en un mar de tristeza. El eco de su esfuerzo pareció activar algo profundamente escondido en la cabaña. Sin previo aviso, el llanto se volvió más fuerte, como si las almas atrapadas estaban ahora a su favor. «Hazlo. ¿Sigue?» María instó a Javier, quien, sintiendo el poder de los otros, continuó el canto, su voz empujando los límites de su ser. Un viento gélido azotó sus rostros, enredando sus cabellos en un torbellino. La figura se retorció en su rincón, su risa se convirtió en un grito atronador, y por un momento, cada uno sintió que una sombra por fin comenzaba a agonizar. La cabaña empezó a temblar con fuerza, como si un potente terremoto sacudiera la tierra bajo sus pies.
Los 4 amigos apretaron sus manos con más fuerza, entrelazando sus destinos, cuando un destello de luces parpadeó y, de repente, el grito cesó, pero en ese breve silencio, una nueva voz se alzó entre las sombras: 3 de ustedes serán los elegidos, mientras otros 2 deberán enfrentar el sacrificio. ¿Quiénes serán? Sus corazones latían desbocados, y el terror una vez más se apoderó de ellos. Las decisiones que habían tomado nunca habrían sido tan significativas. Las paredes de la cabaña comenzaron a cerrarse, y el tiempo se hizo una trampa. ¿Quién merece vivir?, resonó la voz de la figura, retumbando en gest y expectación. En sus mentes, una batalla entre alimentar la esperanza y aceptar la fatalidad se desató. La hora del sacrificio se acercaba, y no había respuestas fáciles. Con un nudo en la garganta, cada uno miró a sus compañeros, enfrentando el extremo dilema moral: ¿estarían dispuestos a perder todo por el bien del grupo? La elección no estaba solo sobre un sacrificio, se trataba de sus almas. Y así, en medio de las sombras y los ruidos que agonizaban en sus corazones, el terror acechaba. ¿Podrán realmente escoger a quién sacrificar o quedarán atrapados en su propia trampa mortal? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto denso, casi agobiante. Las miradas se cruzaron, llenas de pánico y resentimiento. La figura en la esquina, ahora libre de cualquier frivolidad, comenzó a transformar su risa burlona en un murmullo profundo y amenazador. ¿Qué les costará elegir? La vida siempre es un juego de probabilidades. Ustedes jugaron sus cartas, y ahora, el destino está decidido. Javier sintió que su corazón se detenía. Las palabras de la entidad retumbaban en su mente, desgarrando cada intento de racionalidad que le quedaba. No podemos dejarlos ir uno a uno. No podemos, gritó, su voz resonando en el eco vacío de la cabaña. Debemos ser más astutos. Quizás no se trata solo de sacrificios. Lucas, con la piel pálida, entrelazó las manos temblorosas, sus ojos profundos reflejando cada gesto de desesperación. ¿Y qué propones, Javier? ¿Desafiamos a esa cosa a un juego de ingenio? Es un monstruo. Tal vez sea eso lo que quiere, murmuró Carla, cuya voz temblaba de pánico. Juntar los sacrificios y nuestras decisiones en una sola apuesta. No, María soltó, sus ojos llenos de lágrimas. Si lo hacemos, estamos condenando a alguno de nosotros. No debemos seguir jugando sus reglas. La oscuridad de la cabaña parecía absorber sus palabras, alimentándose del terror y la incertidumbre. Las paredes vibraban, pulsando como si tuvieran vida propia, y el suelo se movía bajo sus pies, como una serpiente lista para atacar. Piensen, amigos, insistió Javier, apretando las manos de sus compañeros. No solo podemos considerar nuestras vidas, también el riesgo de perder este enfrentamiento. Si elegimos a 2, tal vez con 3 podamos engañar al destino. Es juego y sacrificio, pero también estrategia. Mientras murmuraban entre ellos, la figura comenzó a avanzar lentamente, como si disfrutara de su desasosiego, cada paso retumbando en el suelo desgastado de la cabaña. ¿Qué pasará si deciden esperar? ¿Correrán el riesgo de perder todo? Así, ninguno estará a salvo. Solo hay un camino que los llevará a la libertad. Javier, mirando a sus amigos, se dio cuenta de que el tiempo se dilataba, cada segundo una eternidad. Debemos decidir, ya no queda más tiempo. ¿Quiénes serán los sacrificados? El aire se volvió helado y el viento cortante provocó un susurro helado a su alrededor. Todos sintieron una sacudida en el pecho, cada uno de ellos entendió que la única forma de salir de aquello era con una elección dolorosa, una decisión que podía acabar con la amistad que habían construido. Y sí, solo sí, ayudamos a los demás a encontrar su camino de regreso, propuso María, sus ojos resplandecían con una conexión emocional que desafiaba la oscuridad. ¿A qué te refieres?, preguntó Lucas, curiosidad reemplazando un poco el terror que lo ataba. Si elegimos a 2, quedan 3, quizás podamos repartir el peso del sacrificio, que el sacrificio no sea solo uno hacia la entidad, sino 2 hacia la verdad de nuestros corazones. La figura sonrió con desdén mientras las sombras se arrastraban, queriendo devorar el coraje que empezaba a arder entre ellos. ¿De verdad creen que pueden salir así? La decisión ahora, o no habrá ninguna, el verdugo y el mártir estarán entre ustedes. La angustia de sus amigos era palpable y Javier sintió que el caos crecía en su interior. Las paredes de la cabaña comenzaban a cerrarse aún más.
El tiempo se volvía un enemigo implacable, y la pregunta de quién debía ser sacrificado parecía convertirse en el eco de una muerte segura y así, con una decisión monumental por hacer, los corazones de Javier, Lucas, María y Carla temblaban en una danza desesperada. ¿Qué camino escogerían y quién se quedaría atrás antes de que la puerta a la libertad se cerrara para siempre? A veces, el sacrificio más grande viene de compartir el dolor. Susurró Javier, aunque su voz temblaba. La figura se acercaba, y con cada paso, el dilema se tornaba más real que nunca. Los amigos estaban en un instante crucial. Pero el final estaba claro, la elección los llevaría a un nuevo abismo o a una oportunidad inesperada. Podrán afrontar la verdad que se avecina, o quedarán atrapados en un juego del que no pueden salir. La tensión en la cabaña se volvió casi tangible, como un hilo frágil a punto de romperse. Las sombras parecían estirarse y encogerse con la respiración de los amigos, mientras la figura oscura se acercaba, su presencia cada vez más opresiva. Javier sintió un sudor frío recorrer su frente, dudas y miedos luchaban dentro de él, pero no podía permitir que eso lo controlara. No sé si esta es la mejor solución, dijo Lucas, su voz temblando, reflejando la inseguridad que todos sentían. ¿Cómo sabemos que compartir el sacrificio nos salvará? ¿Qué pasa si termina por destruirnos a todos? La figura se detuvo un momento, frotándose las manos con deleite. Las dudas son el primer paso hacia la derrota, susurró con un eco que reverberaba en el aire. Ustedes luchan contra el destino, pero el destino siempre encuentra su camino. ¿Por qué no sucumbir y dejar que el azar decida por ustedes? Carla respiró hondo, su mirada se movía frenéticamente entre sus amigos, buscando alguna señal de confianza. María, ¿realmente crees que esto puede funcionar? ¿Y si al final, todos terminamos condenados? María cerró los ojos un instante, sintiendo que el silencio externo contrastaba con el clamor de su corazón. No tenemos otra opción, afirmó, su voz más firme. Solo tenemos una oportunidad. Si cada uno de nosotros ofrece una parte de sí mismo, quizás lo que esa cosa quiere no sea el sacrificio de unos pocos, sino la unión de todos. Eso es una locura, replicó Lucas, angustiante. Y puede ser exactamente lo que desea esa entidad maligna. ¿Y si nos está manipulando? No es locura si hay esperanza, interrumpió Javier. Decidir sacrificar partes de nosotros mismos, de nuestro ser, puede ser el camino hacia la redención. Si somos inteligentes, quizás logremos corresponder su juego. El aire se tornó pesado, como si la propia cabaña estuviera a la expectativa. La figura, claramente entretenida, dio un paso hacia adelante. La hora está llegando. ¿Quién de ustedes tiene el valor para dar un paso al frente? ¿Para aceptar la verdad que les ofreceré? Les espera la revelación si eligen. Con base en las palabras de Javier y María, empezaron a barajar sus posibilidades. La idea de sacrificar, no vidas, sino miedos, secretos, debilidades, parecía extrañamente emocionante. La imagen de cada uno cediendo parte de su angustia, cada uno dejando algo atrás para salvarse, resonaba en sus corazones. Podían renunciar a las sombras que habitan en ellos, sin embargo, la figura no permitía que se sintieran seguros por mucho tiempo. Recuerden, amigos, que la esperanza también puede ser un veneno. Seleccionar no es tanto un acto de bondad como de desesperación. ¿Cuántos de ustedes realmente están dispuestos a perder lo que más valoran? El crujido de las tablas bajo sus pies hizo eco en la cabaña. Las paredes, que en un momento parecían cercanas, ahora parecían burlarse, reflejando sus temores. De repente, una risa estruendosa y grotesca llenó el espacio, retumbando como un trueno. La figura estiró los brazos como si invitara a una danza macabra, disfrutando cada segundo de su tortura. Si quieren seguir mis reglas, entonces háganlo como es debido, dijo, inclinándose hacia ellos. El destino nunca se detiene. Y el juego, comienza ahora. Las palabras resonaron en cada rincón. En un instante, Javier comprendió que no podían dejarse llevar por el miedo, tenían que actuar. Con el aliento entrecortado, miró a sus amigos. ¿Qué elegimos? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por los demás? La figura sonrió con satisfacción, sabiendo que cada segundo se volvía una agonía. Las sombras se movieron lentamente, abrumadoras en el silencio, dispuestas a devorarlos, el reloj marcaba minutos decisivos.
La decisión debía hacerse ahora, pero algo oscuro germinaba en el aire, un secreto que ni ellos mismos estaban preparados para descubrir. ¿Y si la verdad que buscamos está oculta dentro de cada uno de nosotros?, susurró Javier, mientras el sudor caía por su rostro, pero en lo profundo de su ser, una pregunta aterradora se asentaba: ¿eran realmente capaces de enfrentar lo que hay en su interior, o el verdadero monstruo estaba en ellos mismos? La figura rió nuevamente, gesticulando como un maestro de ceremonias deleitándose ante una multitud cautiva. Tomen su tiempo, queridos, el verdadero horror no es el sacrificio, es lo que descubrirán de ustedes mismos en el proceso. Y con eso, la tensión se hizo palpable, cada mirada entre ellos era un pacto silencioso. ¿Estaban listos para mirar sus almas más oscuras? La decisión acechaba, esperando entre las sombras. El tiempo se había detenido, y el destino de su juego apenas comenzaba a revelarse. El silencio en la cabaña se había convertido en un peso tan denso que cada respiración sonaba como un eco disparado en la inmensidad. Javier sintió como el corazón le latía con fuerza, su mente girando en un torbellino de pensamientos oscuros. Las palabras de la figura seguían repicando en su cabeza: lo que descubrirán de ustedes mismos. ¿Estamos listos?, preguntó Carla, su voz apenas un murmullo, temblando de ansiedad. El grupo intercambió miradas, cada uno vislumbrando la duda en los ojos del otro. La figura los observaba, y su sonrisa se ensanchaba, como un niño ante la inminente revelación de un secreto. Debemos apoyarnos, sugirió María, con un tono de voz más alto, intentando inyectar valor en sus amigos. Si este es el camino, es mejor que lo recorramos juntos. ¿Pero qué significa eso realmente? Lucas frunció el ceño, como si el aire estuviera cargado de más que solo dudas. ¿Qué es lo que vamos a perder? Quizás no lo sabemos, respondió Javier, apretando los puños, una sensación de inquietante determinación surgiendo en él. Pero lo que importa es la intención detrás de nuestro sacrificio. No se trata solo de ceder algo, sino de cambiar lo que somos para mantenernos vivos, para encontrar nuestra verdad. De repente, un tronar de risas escalofriantes interrumpió su reflexión, llenando la cabaña de una energía electrizante. La figura se inclinó hacia adelante, aprovechando el miedo que había sembrado entre ellos. Oíme bien, pequeños valientes, el sacrificio debe ser muy personal. Las sombras van a querer mucho. Si no están listos, será un placer acogerlos aquí. El tono burlón de la figura aumentó la tensión. Cada uno sintió un nudo en el estómago, la amenaza de perder mucho más que la existencia, la posibilidad de perder la esencia de lo que eran. El juego había comenzado, y el sentido de urgencia carcomía el aire. Vamos a hacer esto, afirmó Carla, su voz resonando con fuerza por encima del caos inminente. Haremos lo que sea necesario. Pero haremos esto juntos. Se formó un círculo, el roce de sus manos ofreciendo consuelo mientras la figura permanecía expectante. Cada uno debía aportar la sombra que cargaba en su corazón, el miedo a ser rechazados, el remordimiento de las decisiones pasadas, incluso los secretos oscuros que siempre habían ocultado. ¿Listos para ser despojados?, preguntó la figura. Les ofrezco un trato: dejen caer las cadenas que les atan y enfrentarán a sus debilidades. Sin más dilaciones, elige un adversario y enfréntalo aquí y ahora. El susurro frío de la figura los rodeó como un viento gélido. Javier sintió como la sangre se le helaba. Enfrentarlos como, fue lo más que pudo articular, miedo y confusión en sus ojos. Confronten la verdad que anidan dentro de sí, rió la figura, su risa como un eco de lo siniestro. Dejan los ecos de sus vidas perdidas. ¿Qué están dispuestos a perder? Elijan. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Cada uno debía confrontar su sombra en la más terrible de las batallas, la interna. Con la mirada de la entidad clavada en ellos, comenzaron a hablar. Uno a uno. Acepto enfrentar mi pasado, el dolor que dejé atrás, dijo Carla, con voz temblorosa pero firme. Reclamo el miedo que impide vivir, continuó Lucas, su expresión decidida. Y así fue como se fueron enunciando las palabras. Cada revelación oscura sembró más oscuridad en la habitación, pero al mismo tiempo, cada confesión trajo consigo un ligero destello de luz. Javier sabía que no quedaba mucho tiempo. En su interior, una voz resonaba con burlas, recordándole que el verdadero monstruo podía estar más cerca de lo que todos pensaban. Sin embargo, el verdadero dilema que yacía en su pecho era clarísimo: si el sacrificio a realizar significaba enfrentarse a la oscuridad,
¿Estaban realmente listos para desnudarse ante la figura y ante sí mismos? En ese instante, una sombra más oscura apareció en la cabaña, deteniendo sus corazones. ¿Se atreven a ver lo que han ocultado? ¿O prefieren dejar que los consuma el miedo? La figura se erguía con una intensidad amenazante, desafiándolos con una pregunta devastadora que resonó en sus almas. Y mientras el aire se tornaba aún más pesado, Javier supo que debían tomar una decisión que podía cambiarlo todo. ¿Están listos?, les preguntó la figura, disfrutando del terror que se asomaba en sus rostros. ¿Cuál sería la verdad que desenterrarían y a qué costo? La cabaña pareció temblar con la magnitud del momento, y el tiempo una vez más se congeló, dejando a sus amigos al borde de una revelación aterradora. La figura, envuelta en sombras, alzó una mano gélida y un destello de risa cruel resonó en la habitación. Cada palabra era un golpe pesado, mientras los amigos intercambiaban miradas cargadas de temor y determinación. Javier sintió que su pecho se oprimía, el aire era espeso y caliente como el miedo que se deslizaba entre ellos. «Elijan», repitió la entidad, su voz vibrando con un eco sobrenatural. Repelentes, escondidos en la oscuridad de su ser. Para ganar, deben confrontar sus demonios. ¿A quién enfrentarán? María soltó un grito ahogado, como si un trozo de su valentía se hubiese rasgado. «No puedo», murmuró, su voz un hilo roto. Pero Lucas la tomó de la mano. «No estás sola. Haremos esto juntos. El miedo es solo una sombra». Yo elijo enfrentarme a mi responsabilidad», prosiguió Carla, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. «Llegué a pensar que era una carga, pero no puedo huir más». La figura sonrió, como si considerara la elección un deleite. «Entonces, comencemos», la figura sentenció, y en un instante, el ambiente se volvía tempestivo. El aire de la cabaña comenzó a vibrar, sus paredes crujían como si estuvieran a punto de romperse, y un zumbido infernal llenaba los oídos de Javier. Él miró a sus amigos, sintiendo que el tiempo se había disuelto. La decisión había sido esa, las palabras lanzadas al aire se habían convertido en el primer destello de un enfrentamiento inevitable. La figura se movió hacia Carla. «¿Te atreves a mirarte en el espejo de tus decisiones?». Con un gesto, hizo aparecer un espejo antiguo que centelleaba oscurecido por el tiempo. Carla, titubeante, dio un paso hacia él. La imagen comenzó a proyectar lo que había sido su vida, risas, amor, pero también el eco de sus fracasos resonaba con fuerza. «Eras la más valiente pero también la más temerosa de decepcionar», susurró la figura. El aire se volvió helado mientras las visiones atravesaban su mente. «No», gritó Carla, abrumada, pero se obligó a mantenerse. «Lo enfrentaremos y lo superaremos». Lucas se adelantó, fijando su mirada en la figura. «Ahora es mi turno. Enfrento mi miedo personal, el sentimiento de que nunca seré suficiente», y al pronunciar esas palabras, su cuerpo pareció encogerse como si el peso de su confesión lo estuviera aplastando. «Quiero liberarme de esta carga». La figura asintió, divertida, mientras gesticulaba, el aire a su alrededor se volvía espeso e inmanejable. De repente, una imagen de desasosiego surgió ante Lucas, grabada a fuego en su corazón, momentos en que su voz no fue escuchada, sueños que se marcharon lejos, la oscuridad chorreaba del espejo y lo envolvía. «Todo lo que veas, es una parte de ti mismo», le dijo la figura mientras la risa convertía la escena en un espectáculo aterrador. «Solo queda un último turno», añadió, mirando a Javier y a María, cuyo rostro comenzó a palidecer. «¿Yo? ¿Qué debo perder?». Javier sintió que la presión aumentaba, la energía oscura parecía funcionar contra su corazón. «No tengo nada que enfrentar», pero en ese momento, al mirar a sus amigos luchando contra sus propios demonios, vio un destello de verdad. Había algo en su interior, algo que había tratado de ocultar. «Entonces, ¿qué es lo que realmente vas a perder?», preguntó la figura, disfrutando del dolor que se retorcía en el vientre de Javier. «¿Tu identidad? ¿La amistad? ¿O la verdad que has mantenido oculta de todos?». El eco de la pregunta reverberó en la cabaña, y Javier sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Mientras el silencio colmaba la sala, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, se enderezó y dijo con voz temblorosa: «Elijo enfrentarme a mi propio pasado. A los secretos enterrados que me han mantenido preso en el miedo». La figura soltó una risa triunfante.
Entonces, ármate de valor, porque lo que descubrirás será más aterrador que cualquier sombra. Con una mirada hacia sus amigos, Javier sintió que el viento gélido comenzaba a soplar una vez más, y una nueva sombra se cernía en el aire. La figura agitó su mano y la cabaña tembló, como si respondiera a un comando de un maestro. Ahora, todos juntos, deben enfrentar la verdad o quedarán atrapados por lo seco de sus miedos. La atmósfera cambió drásticamente, el viento pareció vibrar con voces provenientes de un pasado oscuro. La cabaña resonaba con ecos de risas y llantos, sonido de las sombras reviviendo sus historias perdidas. ¿Estaban realmente prontos para descubrir la esencia de sus almas? Podrían escapar del ciclo eterno de miedo, o quedarían atrapados para siempre en la oscuridad. La figura observaba, su gélida sonrisa proyectando un futuro tan aterrador como incierto, y en las sombras de la cabaña, una nueva presencia comenzaba a emerger. Las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar aún más intensamente, como si las mismas estructuras estuvieran al borde de colapsar. Javier sentía que su corazón latía a 1000 por hora, y la incertidumbre se instalaba en su pecho como un nudo apretado. Las sombras danzaban en un frenético vaivén, mientras la figura de la entidad se movía como un espectro, entrelazándose con los ecos de su propia voz. ¿Qué secretos guardas, Javier? Resonó la figura, y su voz se volvió un susurro embrujado. El pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mientras hablaba, un destello de imágenes invadió la mente de Javier. Recuerdos de una infancia llena de risas se transformaron poco a poco en visiones de días aciagos. Flashbacks de discusiones acaloradas, decepciones y gritos ahogados se enredaron con la risa de sus amigos, convirtiéndose en una narrativa de dolor y tristeza. Javier se llevó la mano a la cabeza, intentando bloquear aquello que no quería recordar. «¡Basta! Déjame en paz», gritó, sintiéndose impotente ante la fuerza descontrolada de sus memorias. La figura sonrió, vislumbrando la debilidad que afloraba en él. «Pero esto es solo el comienzo. Debes aceptar tu verdad, abandonando las cadenas que te aprietan. ¿De qué tienes miedo realmente? ¿De lo que eres, o de lo que podrías llegar a ser?» María, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se atrevió a dar un paso al frente. Sus ojos, llenos de lágrimas, se levantaron hacia la entidad. «Déjanos ayudarlo, por favor. No podemos dejarlo solo en esto», imploró, su voz temblaba entre la duda y la esperanza. «¿Ayudarlo? ¿Acaso están listas para matar a sus propias sombras?», replicó la figura, burlona, agitando su mano de nuevo y haciendo que un torbellino de viento oscuro se arremolinara en la habitación. Las carcajadas resonaron entre los gritos de angustia. Javier sintió como su entorno se desvanecía. Las paredes de la cabaña habían desaparecido, dejando al descubierto un paisaje sombrío y desolador. Sus amigos estaban a su lado, pero el abismo de su tristeza se hizo más profundo, como si estuvieran en un mundo entre sueños y pesadillas. «Esto no es solo tu lucha, Javier», dijo Lucas, apoyando su mano en el hombro de su amigo. «Nosotros somos parte de esto. Juntos, haremos frente a lo que venga». Con un feroz aliento, Javier decidió enfrentarse a su sombra. «Vamos a hacerlo, vamos a enfrentar lo que hay en mí». «No más mentiras», dijo, sintiendo un poco de valor aflorar entre la desesperación. La figura se rió, disfrutando de la lucha interna que consumía a Javier. «Así sea, entonces. Confronten su verdad. Pero recuerden, aquellos que caen en esta lucha, jamás volverán a levantarse», advirtió la entidad, antes de mover los dedos en un gesto que despertó nuevas sombras a su alrededor. Un grito estridente perforó el aire, casi palpable. Desde el fondo de ese abismo asomó la silueta de un ser oscuro, de ojos vacíos y una sonrisa torcida. «Soy lo que siempre has escondido», resonó una voz paralizante que se apoderó de Javier. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando secretos ocultos, culpabilidad, y el eco de decisiones que habían calado hondo en su sanidad mental. «Javier, no estás solo», gritó Carla, su voz atravesando el miedo opresor. Y en ese instante, una chispa de entendimiento cruzó por la mente de Javier. Sus amigos estaban con él. Era un momento definido, una conexión que podía ofrecer esperanza en medio de la oscuridad. «Saldremos juntos», exclamó, mientras las sombras se lanzaban hacia ellos, su conexión incólume desdibujando el abismo con un brillo de luz. Pero en un instante, la figura apareció entre ellos, burlándose del espíritu colectivo que parecían encontrar. «¿Creen que algunos lazos de amistad pueden vencer este horror?
Serán solo ecos de sus miedos. El aire se cortó antes de que el eco de su risa se desvaneciera. En ese preciso momento, Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba y que un horror aún mayor los esperaba en su confrontación. La figura se reía con una malevolencia palpable, y de su risa emanaba un profundo desafío, mientras el abismo continuaba abriéndose a sus pies. Una pregunta gritando en su mente: ¿podrían realmente enfrentar lo que acechaba en la oscuridad de sus corazones? Sus destinos estaban entrelazados en una danza de sombras y verdades olvidadas, y el tiempo se desvanecía. ¿Qué secretos y revelaciones llevaría esta batalla sórdida? La única certeza era que cada paso los llevaría más cerca del centro de la tormenta. La cabaña tembló con la fuerza del conflicto interno de Javier. La figura oscura se erguía entre ellos, disfrutando de la desesperación que emanaba del grupo. Con un gesto, hizo que las sombras giraran alrededor de Javier, atrapándolo en un torbellino de recuerdos dolorosos. «Enfrenta tu verdad, Javier», gritó María, rompiendo la parálisis que lo envolvía. Las palabras de ánimo de sus amigos resonaban en su mente, recordándole que no estaba solo en aquella pesadilla. «No te dejes consumir por el miedo». «Nuestra amistad es más fuerte que esto», exclamó Lucas, aferrándose a la mano de Carla. Javier sintió un calor interno crecer en su pecho. «No soy un prisionero de mi pasado», murmuró, aun con la voz temblorosa. Las sombras se agitaron, como si la cabaña misma respondiera a su declaración. De inmediato, la figura se abalanzó, sus ojos vacíos resplandecían con anticipación. «¿Creen que la amistad puede salvarlos? He visto caer a muchos ante mí. Su conexión se convertirá en su mayor debilidad». Pero Javier, alimentado por la fuerza de sus amigos, dio un paso adelante. «No importa cuán oscuro sea el pasado. Juntos, enfrentaremos lo que ocultamos». «¿Este es nuestro momento?». Las sombras a su alrededor comenzaron a cambiar, tomando formas familiares de momentos felices. Manifestaciones de su pasado empezaron a surgir, los recuerdos que habían dejado huella en ellos. Risas en un campo, celebraciones con sus familias. La risa infantil se tornó en eco, evolucionando de un canto a una melodía más sombría. «¿Han olvidado los secretos oscuros que cada uno carga?», la figura les preguntó, burlándose de ellos. «¿Qué creen que será más pesado al final?». «Tu poder no es nada comparado con lo que hemos vivido juntos», afirmó María, secando una lágrima que amenazaba con caer. Su valentía resonó en el aire y tocó a cada uno. Se formó un círculo. En el centro, fluyó una energía que irradiaba confianza. Javier, María, Lucas y Carla sintieron como sus corazones latían al unísono. «Estamos listos para enfrentarnos a nuestros miedos», repitieron en voz baja. «¿Eso creen?», se burló la figura con desdén. «Veremos cómo reaccionan cuando sus sombras se rebelen». Como un trueno, el ambiente se oscureció por completo, y de las sombras surgieron representaciones visuales de sus fracasos y arrepentimientos. «Yo tengo miedo de no ser suficiente», gritó Lucas al ver las visiones de oportunidades perdidas y momentos en los que se sintió impotente. Pero su voz resonó fuerte, no solo por el terror sino por la confianza que cada uno le daba. «No me detendré aquí. No voy a permitir que esto me consuma». La figura retrocedió brevemente, sorprendida por la fortaleza en las palabras de Lucas. «¿Pueden realmente despojarse de sus sombras? Les ofrezco una opción, elijan bien su camino, o caerán en el abismo». Con decisión, Javier dio un paso al frente. «Si caemos, caeremos juntos. Nuestros miedos no nos definirán. No más». Su voz retumbó en la cabaña, un eco de determinación. La figura se detuvo, y un aire pesado llenó el espacio. «Entonces actúen. Atraeré a sus sombras y verán lo que de veras son». Las sombras comenzaron a girar cada vez más rápido, acercándose a ellos. Pero en vez de sentir miedo, la luz de la conexión entre los amigos brillaba más intensamente, llenándolos de un poder renovado. «Estamos aquí, juntos», afirmaron al unísono. «Nada nos separará». De repente, la luz estalló en la cabaña. Con un fervor ardiente, canalizaron su energía, uniendo sus fuerzas, iluminando cada rincón oscuro que había estado encerrado. Las sombras se detuvieron. La figura, ahora visible, comenzó a desvanecerse. «No es posible». «Esto no debería suceder», gritó, perdiendo su forma, que se desliñó entre el resplandor de su unión. Javier vio cómo su pasado se desmoronaba, cada miedo se desvanecía.
Las sombras ahora se retiraban, llevándose consigo lo que habían representado, y en su lugar aparecieron figuras brillantes, recuerdos de momentos alegres, de abrazos y risas que habían compartido. «Lo logramos», gritó María, saltando de alegría. La cabaña empezó a desvanecerse y el entorno a su alrededor brillaba con una luz resplandeciente. «Soltamos el peso», añadió Lucas, sintiendo el alivio correr por sus venas. Abrazados, los 4 amigos se miraron uno a uno, con la certeza de que juntos podrían superar cualquier oscuridad. «Estamos vivos. Y siempre lo estaremos porque somos un equipo, una familia», afirmó Carla, su sonrisa iluminando el lugar mientras el paisaje sombrío se desvanecía por completo. El campamento de la selva se manifestaba nuevamente, y las risas de los campistas resonaban a lo lejos. Al mirar hacia atrás, la cabaña parecía un mero recuerdo de un horror lejano. «Esto fue real», exclamó Javier, mientras el nudo en su pecho se deshacía. «Nunca lo olvidaremos. Y nunca nos separaremos de nuevo», prometió Lucas, apretando las manos de sus amigos. La noche finalizó en un eco dramático de risas. Ahora, un nuevo brillo iluminaba sus corazones. El sacrificio no había sido en vano, al contrario, el verdadero desafío había sido enfrentarse a sí mismos y salir más fuertes. «Estamos listos para lo que venga», concluyó María, sintiendo que el viento soplaba suavemente, llevándolos hacia nuevas aventuras. Reunidos, como siempre debió ser. Y así, se marcharon del campamento, llevando consigo no solo historias de miedo, sino la certeza de que, en la amistad, se encontraba la verdadera fortaleza. Y si te ha gustado esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale like para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas travesías. Además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad y seguir explorando el mundo de las historias.